La lluvia azotaba contra los ventanales del apartamento, reflejando la realidad fracturada y vacía de un matrimonio de 5 años que se asfixiaba silenciosamente hasta morir. Caleb deslizó el grueso sobre de Manila sobre la isla de mármol sintético. No la miró a los ojos. En cambio, su mirada se clavó en la pulida esfera de su reloj Omega. Creía que estaba cortando lastre muerto, desechando a una esposa callada y sin ambiciones para asegurar su lugar en la cumbre corporativa. No tenía ni idea de que la escalera que escalaba desesperadamente pertenecía enteramente a la mujer a la que estaba arrojando. El clic de la cerradura de la puerta principal al abrirse no sonó diferente a cualquier otro martes. Sin embargo, el aire del apartamento cambió de inmediato. Nora estaba junto a la isla de la cocina, cortando rítmicamente un pimiento morrón con un cuchillo que necesitaba un afilado desesperado. La hoja opaca magulló la piel roja antes de cortar, dejando tiras irregulares y dentadas sobre la tabla de cortar de bambú. Lo olió antes de rodear la esquina y entrar en la cocina. Una mezcla aguda y cara de enebro, ginebra, lluvia urbana y la inconfundible nitidez química de la tintorería. Era un aroma que antes significaba seguridad. Ahora solo olía a la ambición de un extraño. Caleb no se molestó en quitarse la gabardina. Entró bajo la dura luz cenital de la cocina, sus zapatos de cuero crujiendo levemente contra el linóleo húmedo. No dijo hola. No dejó su maletín junto a la puerta como solía hacer cuando era solo un analista junior, agotado por la rutina. Lo llevaba consigo, aferrando el asa como un escudo. «Deja de cortar un segundo», dijo. Su voz estaba completamente desprovista de inflexión. Era el tono exacto que usaba al despedir a un proveedor junior por Zoom. Nora hizo una pausa. No levantó la vista de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en las semillas húmedas esparcidas sobre la veta de la madera. Una gota de agua rodó por sus nudillos y golpeó la tabla con un suave y patético golpeteo. Finalmente, se secó las manos en un paño de cocina muy lavado. El algodón áspero y barato le raspaba la piel, y lo miró. Él metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un grueso sobre de Manila doblado. Lo puso sobre el mostrador. No lo tiró, lo colocó con una precisión deliberada y agonizante, luego lo empujó hacia adelante con las puntas de sus dedos índice y medio. El pesado papel hizo un seco sonido deslizante contra la superficie laminada barata. «¿Qué es esto?», preguntó. Su voz era más pequeña de lo que quería. Odiaba el ligero temblor en su garganta, la forma en que su pecho se oprimía alrededor de una bocanada de aire rancio con olor a cebolla. «Se acabó, Nora», dijo Caleb. Finalmente la miró, pero sus ojos estaban planos. Eran del color de la pizarra, sin ofrecer calidez, sin arrepentimiento, ni siquiera una chispa de ira, solo una frialdad absoluta y final. «He presentado la documentación. Mi abogado redactó el acuerdo esta tarde. Es más que justo, generoso incluso considerando que soy...». Nora miró fijamente el sobre. No lo alcanzó. Su cerebro se sentía como si estuviera envuelto en algodón. Notó las cosas más irrelevantes. Las costuras de la solapa del sobre se estaban deshilachando ligeramente en la esquina. Había una mancha microscópica de tinta cerca del puño izquierdo de Caleb. A lo lejos, pensó en cómo el refrigerador zumbaba más de lo habitual, una vibración metálica estridente que le hacía castañetear los dientes. «Considerando que», logró decir, su lengua se sentía como papel de lija contra el paladar. «Considerando que nos estamos moviendo en direcciones completamente diferentes». Caleb suspiró, cambiando de peso. Parecía ya agotado por la conversación, como si romper sus votos fuera solo otra tediosa tarea administrativa en su agenda. «Mírame, Nora, mira esto». Hizo un gesto vago hacia el apartamento, hacia su gastado suéter gris, hacia el cuchillo opaco sobre la encimera. «Me haré socio el mes que viene. Asisto a cenas con gente que dirige esta ciudad, y tú trabajas en un puesto de entrada de datos a distancia, a tiempo parcial, y compras pasta de marca genérica. No tienes ambición, no tienes visión. Necesito a alguien que se alinee con mi trayectoria.
Un nombre brilló en la mente de Nora. Jocelyn, la hija del socio principal. La de las carillas deslumbrantemente blancas y la risa que sonaba como cristales rotos. Caleb había pasado muchas noches compilando evaluaciones de riesgos con Jocelyn. Tu trayectoria, repitió Nora, probando las sílabas. Las palabras le sabían ridículas en la boca. No hagas esto, no lo conviertas en algo emocional y prolongado. Caleb chasqueó, una chispa de irritación genuina, rompiendo finalmente su fachada compuesta. Volvió a mirar su reloj. Empaqué una bolsa esta mañana. Está en el maletero de mi coche. Me quedaré en la vivienda corporativa del centro hasta que te vayas. El contrato de alquiler aquí expira en 2 meses de todos modos. El acuerdo cubre tu alquiler hasta entonces, más una suma global que te permitirá conseguir un apartamento decente de una habitación en algún lugar menos céntrico. La estaba desalojando, de su matrimonio, de su hogar, de su vida. Nora extendió lentamente la mano y tocó el sobre. El papel se sentía áspero y barato bajo sus dedos. Una extraña e histérica burbuja de risa amenazó con salir de su garganta. Ella era dueña del conglomerado que fabricaba el papel en el que estaba impresa esta misma acta de divorcio. Ella era dueña del edificio donde su firma alquilaba su espacio de oficina. Ella era dueña de la vivienda corporativa a la que huía esta noche, pero no podía decirlo. Si lo decía, destrozaría la ilusión que había pasado 6 años construyendo. Se había despojado de su apellido de familia, de sus fondos fiduciarios, de su aterradoramente vasta herencia, todo para encontrar a un hombre que la amara por quien era, en un suéter barato cortando verduras en una cocina abarrotada. Tenía su respuesta. Bien, susurró Nora. No fue una defensa heroica. Fue una rendición patética y ahogada. Caleb pareció ligeramente sorprendido, luego inmensamente aliviado. Asintió bruscamente. Bien. Bueno, el número del abogado está en la primera página. Llámale si tienes preguntas. No me llames. Dio media vuelta. Los zapatos de cuero volvieron a crujir. Caminó por el estrecho pasillo, abrió la puerta principal y la cerró tras de sí. La cerradura hizo clic. Nora permaneció perfectamente inmóvil durante 3 minutos agonizantes. El compresor del refrigerador vibró y se apagó, sumiendo el apartamento en un silencio denso y sofocante. Sus rodillas cedieron. No se derrumbó con gracia. Cayó con fuerza sobre el linóleo, sus rótulas crujieron contra el suelo, haciendo caer la tabla de cortar de bambú de la encimera. Pimientos y semillas deshuesados se esparcieron por el suelo sucio, lloviéndole encima. Se acurrucó sobre sí misma, apoyando la frente contra el linóleo frío y pegajoso, y soltó un sollozo crudo y feo que le desgarró la garganta. Lloró hasta que tuvo arcadas secas, sus dedos cavando desesperadamente en las juntas entre las baldosas del suelo, llorando a un hombre que nunca había existido realmente. El suelo de linóleo estaba helado, se filtraba a través de los vaqueros, enfriando la piel de sus muslos y enviando punzadas sordas hasta sus caderas. Nora no sabía cuánto tiempo llevaba allí, entre las verduras arruinadas. El apartamento se había oscurecido. La luz gris de la tarde se fundía con el morado profundo y magullado del atardecer. Se incorporó, sus articulaciones crujieron, rígidas y protestando. Olía a polvo, a grasa vieja de cocina y al leve rastro persistente del perfume de enebro de Caleb. Le revolvió el estómago, agarró una esponja amarilla y amarillenta del fregadero. Comenzó a limpiar el suelo con movimientos mecánicos, casi violentos de su brazo. El fuerte olor a lejía con aroma a limón llenó el aire, quemándole las fosas nasales, enmascarando eficazmente su olor. Fregó hasta que sus nudillos estuvieron en carne viva y blancos. Se centró por completo en la suciedad bajo la esponja. Si dejaba de moverse, tendría que pensar. Si tuviera que pensar, podría hacerse añicos por completo. Una vez que el suelo estuvo limpio, se levantó. Finalmente sacó los papeles del sobre de Manila. La grapa de la esquina atrapó la carnosa yema de su pulgar, dibujando una pequeña perla de sangre carmesí oscura.
Chupó la herida distraídamente, saboreando cobre, mientras pasaba las páginas. Caleb Pierce, por la presente, solicita la disolución del matrimonio con Nora Linwood. Leyó los términos. Tenía razón. Creía que estaba siendo generoso. $50,000, un Honda Civic usado, 2 meses de alquiler en esta caja abarrotada y con corrientes. Para Caleb, cuya idea de riqueza era un salario de 6 cifras y un BMW alquilado, esto era un rescate de rey para comprar su libertad. Para Nora, $50,000 ni siquiera cubrirían la cuota anual de mantenimiento del yate de su abuelo en Mónaco. Una claridad profunda y helada comenzó a inundarla, extinguiendo a la patética mujer que lloraba en el suelo y dejando tras de sí algo rígido y aterradoramente hueco. Había interpretado a la perfección el papel de la esposa abnegada y luchadora. Había recortado cupones. Había aprendido a cocinar cortes de carne baratos. Había pasado las noches masajeándole los hombros mientras se quejaba de los socios senior, hombres cuyas carreras ella podría acabar con un solo mensaje de texto. Había ocultado su identidad, aterrorizada de ser utilizada por su riqueza, solo para ser descartada por la falta de ella. Dejó caer los papeles sobre el mostrador húmedo. La tinta barata comenzó a correrse inmediatamente sobre las gotas de agua dejadas por las verduras. Nora salió de la cocina. Caminó por el corto pasillo hasta el armario del dormitorio. Pasó por alto su modesto tendedero de suéteres de Target y vestidos de rebajas. Apartó una pila de cajas de zapatos polvorientas en el rincón trasero, revelando un rodapié suelto. Metió las uñas en la junta y hizo palanca para separar la madera. Detrás había una pequeña y pesada caja fuerte de acero. Estaba fría al tacto. Marcó la combinación, el cumpleaños de su padre, irónicamente. Abrió el pesado pestillo. Las bisagras chirriaron levemente. Dentro había una cartera de cuero negro para pasaportes, un pesado anillo de sello de platino con un blasón que Caleb nunca había visto y un obsoleto, grueso teléfono prepago negro. Cogió el teléfono y pulsó el botón de encendido. La pantalla cobró vida con una luz de fondo verde enfermiza. ¡Boom! Esperó mientras se conectaba a una red que no había tocado en 6 años. Tecleó un número que sabía de memoria, presionando las teclas gomosas con fuerza. Sonó exactamente una vez. Oficina privada Garrison. Una voz grave y rasposa respondió. El tono era reservado, profesional, completamente desprovisto de calidez. Nora tragó saliva con dificultad. El bulto seco en su garganta se sentía como una piedra. ¿Gregory? Es Eleanor. Hubo un silencio en la línea tan profundo que Nora pudo oír el leve zumbido estático de la conexión encriptada. Luego una brusca inhalación. Señora Garrison. Dejamos de esperar una llamada. La fachada profesional de hierro se deslizó por una fracción de segundo, revelando la conmoción debajo. Necesito un coche, dijo Nora, bajando la voz una octava. La cualidad tímida y sin aliento de Nora Linwood se evaporó, reemplazada por la cadencia nítida y cortada con la que la habían criado para hablar. Envíelo a la dirección adjunta a mi antiguo PIN del teléfono prepago. Necesito una suite en el St. Regis preparada. Y Gregory. Sí, señora. Necesito que prepares el portafolio completo de propiedad de Pierce Vance y Abernathy. Cada tenencia, cada arrendamiento, cada contrato de cliente importante. Considere lo hecho. ¿Puedo preguntar el motivo? Señora Garrison. Nora miró hacia la cocina, hacia los destrozados papeles de divorcio, la tinta derramándose sobre el mostrador. Tocó el anillo de sello de platino en la caja, sintiendo los bordes afilados del blasón familiar. Voy a casa, dijo en voz baja, y voy a despedir a mi marido. Colgó antes de que pudiera responder. Tiró el pesado teléfono sobre la cama sin hacer. Entró en el baño. Giró el dial de la ducha al máximo de temperatura hasta que estuvo hirviendo. Se quitó el suéter gris barato. El agua caliente golpeó su piel como un castigo, poniendo sus hombros de color rosa brillante. Cogió el gel de baño genérico de vainilla que había usado durante años. Caleb dijo que le gustaba el olor, que le recordaba a las galletas,
y vertió toda la botella por el desagüe, viendo cómo el espeso líquido nacarado desaparecía en el gris. Cuando salió, su piel estaba en carne viva y humeante. No se molestó en maquillarse. Volvió al armario y bajó una pesada bolsa de ropa que había estado colgada intacta en el fondo durante 5 años. La desabrochó, los dientes metálicos se deslizaron suavemente, revelando un abrigo largo de cachemira azul medianoche perfectamente cortado. Se lo puso, le quedaba impecable, asentándose pesado y caro sobre sus hombros. La tela olía débilmente a cedro y a dinero frío y duro. Se deslizó los pies en unos mocasines de cuero italiano, gastados, pero impecablemente confeccionados, que había escondido debajo de la cama. Nora volvió a la cocina. Cogió el cheque de indemnización de $50,000 de Caleb, lo rasgó limpiamente por la mitad y dejó los trozos al lado de su anillo de bodas de plata. Afuera, un elegante Maybach negro se detuvo silenciosamente en la acera, sus faros atravesando la intensa lluvia. Nora abrió la puerta principal, no se molestó en cerrarla con llave y salió a la tormenta. La mañana se rompió sobre la ciudad en vetas de morado magullado y dorado intenso que se filtraban por las ventanas del suelo al techo del ático del St. Regis. Eleanor estaba descalza sobre la alfombra persa importada. Las intrincadas fibras de lana se hundían en las plantas de sus pies. Estaba demasiado silencioso. Durante 5 años, sus mañanas habían estado marcadas por el traqueteo metálico de un refrigerador moribundo y los bajos y apagados golpes del vecino de arriba paseando. Aquí el silencio era absoluto. Aislado por cristales dobles y $1,000 por noche, se sentía pesado. Se sentía como un vacío. Sostenía una taza de porcelana de espresso negro. Era amargo, ácido y perfectamente extraído. Le cubría la lengua con un sabor a tierra quemada y chocolate negro. Lo odiaba. Durante medio decenio, se había atragantado con café de filtro de una máquina de plástico, enmascarando el sabor a quemado con crema en polvo barata porque Caleb se negaba a comprar lácteos que se estropearían antes de que él los bebiera. Ahora tragó el caro espresso y sintió una ola de nostalgia enfermiza por el horrible líquido marrón aguado. Las pesadas puertas dobles de caoba de la suite se abrieron con un clic. Gregory entró, con la postura rígidamente perfecta. Olía débilmente a lino almidonado y a menta. No llevaba una bandeja de plata ni se anunciaba con fanfarria. Simplemente llevaba una gruesa tableta encuadernada en cuero y una pila de carpetas de Manila, que parecían dolorosamente similares a la que Caleb le había deslizado sobre la isla de la cocina hace 12 horas. Los informes preliminares, señorita Garrison, dijo Gregory con una voz grave y tranquilizadora que no se atrevió a menospreciarla. Colocó los archivos sobre la mesa de comedor de cristal. El cristal estaba tan impecable que parecía un estanque de agua helada. Eleanor se acercó a la mesa. Dejó su taza de porcelana. Hizo un fuerte tintineo agudo que la hizo estremecerse. Tiró de una silla y se sentó con naturalidad, enderezando la memoria muscular de décadas de salas de juntas que anulaba el ligero encorvamiento que había adoptado para parecer más pequeña junto a Caleb. «Repásame su trayectoria vital», murmuró Eleanor, abriendo la primera carpeta. El papel interior era de alta calidad y grueso. Caleb Pierce es actualmente asociado senior en Abernathy & Company. Gregory comenzó a mostrar una pantalla secundaria en su tableta. Su rendimiento es objetivamente mediocre. Sin embargo, es actualmente el principal punto de contacto para la cuenta más lucrativa de la firma, un conglomerado de logística y transporte. Los ojos de Eleanor escanearon la audaz tinta negra de la página. Aegis Freight, una subsidiaria de Garrison Holdings, había autorizado la adquisición de Aegis hace 3 años mientras estaba sentada en el descolorido sofá de pana de su pequeño apartamento, fingiendo revisar Pinterest mientras Caleb se quejaba de sus horas facturables. «Se está colgando de mi éxito», susurró Eleanor. Las palabras sabían a ceniza. «Esencialmente, sí», Gregory respondió con fluidez. Abernathy & Company se encarga del cumplimiento regional para Aegis. El señor Pierce es acreditado por mantener la relación.
Su inminente asociación depende totalmente de la renovación del contrato de Aegis antes del final del trimestre fiscal. Eleanor cerró la carpeta. Miró su mano izquierda. La piel alrededor de su dedo anular estaba ligeramente más pálida que el resto de su mano, marcada con un tenue anillo fantasmal donde había estado su barata alianza de plata. Se frotó el pulgar sobre la piel pálida. Se sentía tierna, sensible al aire. Había esperado sentir una oleada de poder vengativo. Había esperado sonreír, sentir la fría satisfacción de una trampa al cerrarse. En cambio, su estómago se anudó con un dolor sordo y nauseabundo. Lo había amado. Había amado genuina, estúpidamente, al hombre que entraba por la puerta cada noche oliendo a enebro y ambición. Había fregado sus suelos y planchado sus camisas creyendo que bajo su obsesión corporativa había un compañero que valoraba la vida tranquila que estaban construyendo. Él no solo la había desechado, había financiado su arrogancia con su dinero, completamente ciego a la red de seguridad invisible que había tejido bajo sus pies. Señorita Garrison, la animó Gregory suavemente, notando su prolongado silencio. Eleanor respiró hondo y lentamente. El aire en el ático estaba filtrado, estéril, desprovisto de cualquier olor humano. Echaba de menos el olor del linóleo húmedo del apartamento. La contradicción la hacía querer gritar. Estaba de luto por un fantasma, lamentando una vida que era fundamentalmente una mentira. Marque la cuenta de cumplimiento de Aegis para una auditoría interna inmediata. B. En Duper 4K4. Dijo Eleanor, su voz bajando a un registro plano y sin emociones que reflejaba el tono de Caleb la noche anterior. Inicie una congelación inmediata de todos los contratos de proveedores externos pendientes de la revisión. Procedimiento estándar para una discrepancia sospechosa. Gregory tocó la pantalla de su tableta. La congelación anulará efectivamente el contrato de Abernathy & Co. hasta que se resuelva la auditoría. Podría llevar meses. Su asociación se evaporará el viernes. Terminó Eleanor. No sonrió. Volvió a mirar por la ventana el extenso y gris paisaje urbano. Redacte la directiva, que se envíe desde la oficina del director regional. Quiero que mi nombre no aparezca en ningún papel. Que piense que es solo la fría e indiferente máquina de la reestructuración corporativa. ¿Y el contrato de arrendamiento del apartamento, señora? Eleanor cerró los ojos. Compre el edificio. Termine la empresa de administración de propiedades. Desaloje a los inquilinos corporativos. A todos ellos. Muy bien, señora. Gregory inclinó ligeramente la cabeza y se dio la vuelta para irse. Sus zapatos de cuero completamente silenciosos sobre la gruesa alfombra. Eleanor estaba sola de nuevo. Cogió la taza de espresso, la porcelana ahora fría contra sus dedos, y vertió el líquido oscuro restante sobre las prístinas raíces de una costosa orquídea importada que servía de centro de mesa. Fue un gesto mezquino y desordenado. Observó cómo la mancha oscura se filtraba en la grava blanca, sintiéndose completamente vacía. 72 horas después, el clima en el gran salón del Hotel Pierre era sofocante. Olía abrumadoramente a costilla de ternera asada, whisky añejo y a las frenéticas y dulces feromonas del networking desesperado. Era la gala anual de clientes de Abernathy & Company, una jaula dorada donde los asociados sudaban sus trajes a medida para impresionar a las manos invisibles que controlaban sus bonificaciones. Eleanor estaba en las sombras del entresuelo, con los dedos apoyados ligeramente en la fría barandilla de latón. Era irreconocible. Los grises jerseys holgados y los moños desordenados de Nora habían sido meticulosamente quemados. Llevaba un vestido largo de pesada seda azul medianoche, que se sentía menos como un vestido y más como una armadura. Le restringía la respiración lo suficiente como para mantenerla hiperconsciente de la tela que susurraba contra su piel con cada micromovimiento. Su pelo estaba recogido en un severo y arquitectónico guiño, y sus labios estaban pintados de un oscuro color carmesí amoratado. Miró al suelo de abajo. Era un mar de esmokines negros y joyas brillantes. Le llevó exactamente 4 segundos encontrarlo. Caleb estaba de pie cerca de la escultura de hielo,
un ridículo águila derritiéndose que goteaba rítmicamente sobre una bandeja de plata. Sostenía una copa de champán, pero no bebía de ella. Los nudillos los tenía blancos. A su lado estaba Jocelyn riendo demasiado ruidosamente ante una broma que acababa de hacer un socio mayor. Jocelyn llevaba un vestido color champán que se ceñía a sus costillas, con la mano apoyada casualmente en el bíceps de Caleb. Eleanor los observó. Su pecho se apretó, un espasmo involuntario y patético de un apego moribundo. Se obligó a respirar a través de él, inhalando el agudo olor metálico del hielo que se congelaba abajo. Caleb tenía un aspecto terrible. A casi 15 metros de distancia, podía ver la tensión irradiando de sus hombros. La postura aguda y arrogante que había llevado a su cocina había desaparecido, reemplazada por una energía nerviosa y maníaca. La congelación de ellos había afectado a la firma ayer por la mañana. Para entonces, el pánico sería absoluto. Su asociación se estaba desangrando en el suelo de la sala de juntas, y él no tenía idea de cómo detener la hemorragia. ¿Lista, señorita Garrison? Gregory apareció a su lado, sosteniendo un elegante expediente negro. Terminemos con esto, murmuró Eleanor, apartándose de la barandilla. Su descenso por la imponente escalera de mármol no detuvo la fiesta, pero creó una onda perceptible. Las cabezas se giraron, las conversaciones se desvanecieron. Eleanor Garrison rara vez aparecía en público, y cuando lo hacíamos vacía, significaba que el dinero se movía o desaparecía. Caminaba con una lentitud deliberada y agonizante. Sus tacones italianos golpeaban el mármol con chasquidos agudos y definitivos que cortaban el murmullo grave de un cuarteto de jazz tocando en un rincón. Saltó por encima de los asociados junior. Sus ojos se fijaron en el socio principal, Thomas Abernathy, un hombre cuya cara se estaba enrojeciendo peligrosamente, manchada al verla. Señorita Garrison. Abernathy balbuceó, prácticamente empujando a un camarero para alcanzarla. Olía a sudor nervioso y cigarros caros. No teníamos ni idea de que asistiría esta noche. Es un honor absoluto. Thomas, dijo Eleanor con frialdad, ofreciendo un único y breve asentimiento. No extendió la mano. Oh, prefiero observar mis inversiones de cerca durante periodos de inestabilidad. Abernathy tragó saliva con dificultad. Su nuez de Adán se movía sobre su cuello ajustado. El congelamiento de Aegis era el elefante que ahogaba el aire en la sala. Sí, por supuesto. Estamos resolviendo activamente los inconvenientes logísticos con la cuenta de Aegis en este mismo instante. Tengo a mi mejor hombre en ello. ¿Tú lo tienes?, preguntó Eleanor, inclinando la cabeza ligeramente. Absolutamente. Caleb, ven aquí. Abernathy chasqueó los dedos, saludando frenéticamente hacia la escultura de hielo. Eleanor no movió un músculo. Esperó, dejando que el segundo se alargara en un silencio tortuoso. Oyó el chirrido de los zapatos de charol de Caleb acercándose. Sintió el olor a colonia de enebro antes de que él entrara en su visión periférica. La golpeó como un puñetazo físico en las costillas, un recordatorio repentino y sofocante de su cara enterrada en su cuello los domingos por la mañana. Apretó la mandíbula, rechinando los dientes hasta que le dolieron a las sienes. «Señor Abernathy, estaba hablando con Caleb», comenzó él, su voz tensa, apretada. «Cállate y preséntate, Pierce», siseó Abernathy. «Ella es Eleanor Garrison, la CEO de Garrison Holdings». Caleb se giró. La sonrisa encantadora ensayada ya estaba pegada en su cara, la que usaba para desarmar clientes enfadados. La sonrisa murió en el segundo en que sus ojos se encontraron con los de ella. Fue una fascinante descomposición biológica. Eleanor observó cómo sus pupilas se dilataban rápidamente. El color se drenó de su cara, dejando su piel del tono de leche sucia. Su mandíbula se aflojó una fracción de pulgada, y sus ojos se desviaron de su cabello oscuro al brutal y desconocido rojo de sus labios, a la fría y muerta pizarra de sus ojos. Su cerebro estaba rechazando violentamente los datos que estaba recibiendo. Nora. Respiró. La palabra apenas salió de sus labios.
Era un sonido ahogado y patético. Abernathy frunció el ceño mirando entre ellos. Disculpe, Pierce, ¿ha perdido la cabeza? Diríjase a la señorita Garrison correctamente. Caleb no miró a su jefe. Miró a Eleanor, su pecho comenzando a agitarse bajo su impecable camisa de esmoquín. Su mano temblaba tanto que una gota de champán se derramó sobre el borde de su copa, aterrizando en su muñeca. Eleanor miró la mancha húmeda en su piel. No sintió triunfo, solo un asco pesado y agotador. El señor Pierce y yo estamos familiarizados, dijo Eleanor. Su voz se oyó claramente por encima de la música de jazz, perfectamente nivelada. Recientemente manejó unos trámites domésticos menores para mí. Encontré que su ejecución fue... Hizo una pausa, dejando que sus ojos recorrieran su tembloroso cuerpo, severamente carente de previsión. Caleb abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La realización finalmente se abría paso a través de su shock, derribando su realidad viga por viga. De hecho, continuó Eleanor, volviendo su atención a un Abernathy sudoroso, ignorando por completo al hombre con el que había dormido durante 5 años. Dado el actual caos administrativo con respecto a la cuenta de Aegis, me temo que Garrison Holdings requiere una mano más firme. Estoy retirando oficialmente el contrato de su firma, Thomas, con efecto inmediato. Abernathy soltó un sonido como el de un neumático desinflándose. Señorita Garrison, por favor, si Pierce es el problema, señora. Lo es, dijo Eleanor bruscamente. Pero es un síntoma de su mal juicio. Disfruten de la gala, caballeros. No miró atrás mientras se alejaba, pero escuchó el momento exacto en que Caleb dejó caer su copa de champán. Se hizo añicos contra el suelo de mármol, un estruendo brillante y caótico que sonó exactamente como el final de una vida. El agudo y brillante estruendo de la copa de cristal de champán, al estrellarse contra el suelo de mármol, resonó mucho después de que la silueta azul medianoche de Eleanor desapareciera a través de las pesadas puertas de latón del Hotel Pierre. Caleb no se movió. No podía. Los músculos de sus piernas se sentían paralizados, inundados por una repentina y gélida letargia. El charco de champán derramado se deslizó por el pulido suelo, empapando lentamente el dobladillo de sus pantalones a medida. Se sintió frío contra su tobillo, pero la sensación estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Su cerebro estaba atrapado en un violento bucle de salto. Nora, la mujer que ahorró 20 centavos en tomates enlatados. La mujer que llevaba un suéter gris desteñido y con bolitas que olía débilmente a detergente barato. La mujer a la que le había entregado un acuerdo de $50,000 hacía solo 3 días, asumiendo que la dejaría financieramente asegurada por 1 año. Eleanor Garrison, Garrison Holdings, el contrato de Aegis, Pierce. La voz pertenecía a Thomas Abernathy y no tenía el boato jovial que había poseído hace 5 minutos. Sonaba como metal chirriante. Caleb retiró lentamente la mirada del umbral vacío. La cara de Thomas ya no estaba solo enrojecida. Era de un morado profundo y moteado. Las manos del socio principal temblaban mientras agarraba las solapas de su propio esmoquín. Thomas, puedo explicarlo, comenzó Caleb. Su garganta estaba completamente desprovista de humedad. Las palabras arañaron sus cuerdas vocales como papel de lija. Tiene que haber un malentendido. Esa no era la señorita Garrison. Era mi ex esposa, Nora. ¿Estás completamente loco?, sisegó Thomas, acercándose tanto que Caleb pudo oler el hedor agrio del whisky digerido en su aliento. Esa era Eleanor Garrison. He estado intentando conseguir una reunión cara a cara con ella durante 3 años. Ella es la accionista principal del conglomerado que proporciona el 60% de los ingresos anuales de esta firma, y tú acabas de dejar que cortara públicamente nuestro contrato más grande. Ella es Nora, repitió Caleb con una insistencia patética y desesperada. Miró a su derecha buscando apoyo. Jocelyn, díselo. ¿Viste su foto en mi escritorio antes de que la tirara? O Jocelyn dio un paso deliberado y medio hacia atrás. Sus dedos perfectamente manicurados, que habían estado apoyados cálidamente en su bíceps toda la noche, ahora estaban firmemente entrelazados frente a ella. Su expresión, previamente suave y adoradora,
Se había endurecido en una máscara de pura y autopreservadora calculación. No sé de qué estás hablando, Caleb. Jocelyn dijo, su voz bajando una octava, despojándose del encanto burbujeante. Miró a su padre, señalando su absoluta desconexión del barco que se hundía a su lado. Me dijiste que tu exmujer era una mecanógrafa de datos a tiempo parcial que te frenaba. Nunca mencionaste que era una multimillonaria. No lo es, lo juro. No tenía dinero. La voz de Caleb se quebró en un chillido humillante que atrajo las miradas de 3 asociados junior cerca de la barra. Recoge tus cosas de la oficina antes de las 8 a.m. mañana, dijo Thomas, ignorando por completo el desmoronamiento de Caleb. No gritó. Lo aterrador fue lo tranquilo que sonó de repente. Era el tono clínico de un cirujano amputando un miembro gangrenado. Tu tarjeta de acceso será desactivada a las 8:15. No hables con la prensa. No contactes a los representantes de ellos. Si respiras una palabra sobre las métricas internas de esta firma a alguien, nuestro equipo legal te enterrará tan profundo que no verás la luz del día hasta que tengas 90 años. Pero Thomas giró sobre sus talones y marchó hacia la salida, marcando desesperadamente su teléfono. Jocelyn ni siquiera miró a Caleb mientras él se inclinaba hacia su padre, pisando con cuidado el cristal roto de su copa de champán. Caleb se quedó solo en el centro del salón. El cuarteto de jazz, que se había detenido durante la confrontación, reanudó torpemente un tempo alegre y apagado. La disonancia hizo que el estómago de Caleb se revolviera. Se lanzó hacia la salida, tropezando con un camarero. El frío aire nocturno lo golpeó como un puñetazo físico al salir a trompicones por las puertas principales del hotel. La calle estaba resbaladiza por la lluvia fresca. Sacó su teléfono del bolsillo con manos que temblaban violentamente. Buscó el contacto de Nora. Había cambiado su nombre en su teléfono a Enen. Linwood hace 3 días. Pulsó llamar. Sostuvo el teléfono en su oído, su respiración entrecortada en jadeos superficiales. El número al que ha llamado ya no está en servicio. La voz robótica se sintió como un clavo clavado en su cráneo. Lo intentó una y otra vez. Al cuarto intento, su pulgar resbaló en la pantalla mojada, abriendo su aplicación bancaria en su lugar. Miró el saldo de su cuenta corriente, $7,000. Una cifra sólida para un hombre soltero, con una bonificación garantizada de 6 cifras que llegaría el próximo mes. Excepto que no había bonificación. No había sociedad, no había trabajo. Levantó la vista hacia los imponentes rascacielos iluminados de la ciudad. Durante 5 años había mirado esos edificios y había sentido una arrogante sensación de propiedad. Estaba subiendo a la cima. Era de la élite. Ahora, parado en el pavimento mojado, los edificios parecían enormes lápidas indiferentes. Y finalmente se dio cuenta con una claridad mareante y nauseabunda de que nunca había estado escalando su propia escalera. Había estado viajando en un ascensor que Eleanor Garrison había construido, mantenido y operado. Y ella acababa de cortar el cable. El dolor de cabeza golpeó a Caleb antes incluso de abrir los ojos a la mañana siguiente. Era un pulso implacable y violento, ubicado directamente detrás de su ojo derecho, la manifestación física de un bajón de adrenalina. Gimió rodando sobre el colchón estéril y excesivamente firme de su apartamento corporativo. Las sábanas olían a lejía industrial, un fuerte aroma químico que carecía del leve y reconfortante olor al gel de vainilla con el que estaba acostumbrado a despertar. Se incorporó. Los eventos de la gala regresaron como una marea de humillación que lo hizo tener arcadas sobre el borde de la cama. No fue una pesadilla. Su traje, arrugado y apestando a champán rancio y sudor de ansiedad, yacía hecho un montón en el suelo. Revisó su teléfono. Eran las 7:15 AM. El pánico, frío y agudo, dominó las náuseas. Recoge tus cosas antes de las 8 AM. Caleb no se duchó. Se puso un par de pantalones y una camisa arrugada. Renunció a la corbata. Sus dedos temblaban demasiado para manejar el nudo de todos modos. Prácticamente corrió al ascensor, lo bajó en un silencio dolorosamente lento y tomó un taxi hasta el edificio Abernathy & Company. El vestíbulo de vidrio y acero estaba lleno de la habitual prisa matutina de ambición cafeinada.
Oh, Caleb mantuvo la cabeza baja, pasando su credencial por el torniquete de seguridad. La luz se puso roja. Acceso denegado. La pasó de nuevo, con más fuerza. Roja. Señor Pierce. Caleb giró la cabeza bruscamente. De pie junto al mostrador de seguridad estaba Gregson, el jefe de recursos humanos, flanqueado por un enorme y silencioso guardia de seguridad. Gregson sostenía una caja de cartón estándar de banquero. Su credencial ha sido desactivada, dijo Gregson. Su tono no era malicioso. Estaba completamente aburrido, lo cual era de alguna manera infinitamente peor. Según las instrucciones del señor Abernathy, sus efectos personales han sido recogidos. Su cheque final, incluyendo la indemnización que describe los requisitos de su acuerdo de confidencialidad, será enviado a la dirección registrada. Gregson le empujó la caja al pecho a Caleb. La esquina del cartón se hundió dolorosamente en su esternón. Caleb instintivamente envolvió sus brazos alrededor de ella para evitar que cayera. Bajó la vista. Sentado encima de su cargador de teléfono de repuesto y una pila de tarjetas de presentación, estaba la fotografía enmarcada que había tenido en su escritorio. Era una foto de él y Nora en Central Park. Había doblado la foto hacia atrás, ocultando su rostro, solo mostrándose a sí mismo, sonriendo a la cámara. Alguien de recursos humanos la había desplegado. El rostro de Nora, suave y sonriente con un gorro gris, lo miró. Necesito hablar con Thomas, dijo Caleb, con la voz ahogada, apretando la caja hasta que sus nudillos crujieron. El señor Abernathy no está disponible en este momento. Está en reuniones de gestión de crisis de emergencia. Respondió Gregson con fluidez. Seguridad lo acompañará fuera de las instalaciones, señor Pierce. Por favor, no cause un alboroto. Solo violará los términos de su indemnización. Caleb no discutió. No podía. El guardia de seguridad dio un paso adelante, una presencia pesada y silenciosa. Caleb se dio la vuelta y salió por las puertas giratorias, aferrando la caja de cartón como un salvavidas. Se quedó en la acera durante 20 minutos, completamente entumecido. La ciudad se movía a su alrededor, totalmente indiferente al hecho de que toda su existencia acababa de ser vaporizada. Necesitaba reagruparse, necesitaba sentarse, abrir su portátil y empezar a aprovechar sus contactos. Era un buen abogado. Se recuperaría. Solo necesitaba volver al apartamento corporativo, tomar una ducha caliente y pensar. Tomó el metro de regreso al centro, incapaz de justificar el costo de otro taxi. El vagón olía a lana húmeda y café viejo. Abrazó su caja contra su pecho, mirando fijamente los anuncios sobre los asientos. Cuando llegó al edificio de gran altura que albergaba su suite corporativa, pasó junto al portero y se dirigió directamente a los bancos de ascensores. Subió al piso 24. El pasillo estaba tranquilo, revestido de buen arte abstracto y alfombras mullidas. Se acercó a la suite 24B y presionó su tarjeta de acceso contra la cerradura electrónica. Parpadeó en rojo. Caleb frunció el ceño. Retiró la mano, limpió la tarjeta en sus pantalones y lo intentó de nuevo. Rojo. Un agudo clic metálico resonó por el pasillo. Caleb se giró para ver a una mujer con un elegante traje gris caminando hacia él con un portapapeles. Le resultaba vagamente familiar. Alguien del equipo de administración de la propiedad del edificio. ¿Señor Pierce?, preguntó, deteniéndose a pocos metros. Mi tarjeta de acceso no funciona. Caleb espetó, los bordes deshilachados de su temperamento finalmente cediendo. Arréglalo, necesito entrar. Me temo que no puedo hacer eso, señor, dijo la mujer, su voz adoptando el mismo tono plano y administrativo que Recursos Humanos había usado. El edificio sufrió un cambio abrupto de propiedad anoche. La nueva compañía administradora ha rescindido todos los contratos de arrendamiento corporativo a corto plazo con efecto inmediato. Caleb la miró fijamente, su cerebro luchando por procesar las palabras. Eso es ilegal. No pueden desalojarme sin previo aviso. Abernathy & Company tiene el contrato de arrendamiento. Abernathy & Company fue notificada formalmente a las 6:30 AM. Liberaron el contrato de arrendamiento a nosotros 30 minutos después, replicó, marcando una casilla en su portapapeles. Sus pertenencias, la maleta que trajo hace 3 días,
Han sido empacadas y actualmente se guardan en la recepción de abajo. Tiene 10 minutos para recogerlas antes de que sean colocadas en la acera. ¿Quién compró el edificio?, susurró Caleb. La pregunta le supo a cobre en la boca. Ya sabía la respuesta, pero su cerebro masoquista necesitaba oírla. La mujer levantó la vista de su portapapeles. Su expresión era completamente impasible. Garrison Real Estate Holdings. Ahora, por favor, desaloje el piso, señor Pierce. Tenemos contratistas que llegarán en 15 minutos para comenzar las renovaciones. Caleb no gritó, no tiró la caja de cartón, simplemente retrocedió lentamente de la puerta. La pesada puerta de roble parecía insuperable. Había descartado a Nora porque no encajaba en su futuro perfectamente construido de riqueza. No se había dado cuenta hasta este preciso momento de que Nora poseía el futuro. Ella poseía la oficina donde trabajaba. Ella poseía el contrato que le pagaba el sueldo. Ella poseía el techo sobre su cabeza. Y ahora no tenía absolutamente nada. El agua de lluvia se acumulaba en la cuneta, arrastrando una colilla de cigarrillo magullada y aceitosa sobre la punta del zapato de charol de Caleb. No retiró el pie. Se sentó en la dura carcasa de plástico de su maleta, con la caja de cartón húmeda de banquero apoyada precariamente en sus rodillas. La base de la caja ya empezaba a ceder, la endeble integridad estructural sucumbiendo a la humedad del aire. Un camión de reparto que pasaba golpeó un bache, rociando una fina neblina de agua sucia de la calle contra sus pantalones. Apenas parpadeó. Su teléfono se sentía caliente en su mano, la batería agotándose mientras se desplazaba desesperadamente por sus contactos. Se saltó a los asociados junior, ellos no podían ayudarle, y tocó el nombre de Mitchell, un socio de nivel medio con el que había jugado al squash todos los jueves durante 2 años. Habían compartido whiskies caros y se habían quejado de sus esposas. Mitchell era un amigo. La línea sonó 2 veces. Mitchell, soy Caleb, dijo en cuanto dejó de sonar. Intentó mantener la voz firme, proyectar la cadencia confiada de un hombre que simplemente lidiaba con un error administrativo. No vuelvas a llamar a este número nunca más, siseó Mitchell. La línea chisporroteaba como si hubiera salido de su oficina a un hueco de escaleras para contestar la llamada. Mitch, espera, por favor. Me conoces. Sabes mis horas facturables. Thomas está reaccionando exageradamente por lo de Garrison. Solo necesito una introducción discreta. ¿No entiendes, Pierce?, lo interrumpió Mitchell, su voz bajando a un susurro aterrado y ronco. Eres radiactivo. Abernathy no solo te despidió, te puso en la lista negra. Garrison Holdings retiró su cartera inmobiliaria de la firma hace 1 hora. Cada contrato de arrendamiento. Thomas está desangrándose y le está diciendo a todo el área metropolitana que tú tenías el cuchillo. Si mi nombre aparece siquiera junto al tuyo en un registro de llamadas, yo soy el siguiente. Tengo $7,000 a mi nombre, Mitch, logró decir Caleb. La fachada de confianza se hizo añicos al instante, dejando una desesperación cruda y fea. Estoy en la calle. Me retiraron el contrato de arrendamiento. Deberías haber tratado mejor a tu esposa, dijo Mitchell. La línea se quedó muerta. Caleb bajó el teléfono. La pantalla se puso negra, reflejando su propio rostro. Tenía el pelo pegado a la frente. Su piel parecía gris. Había pasado medio década construyendo una red de hombres poderosos e intocables, sin darse cuenta de que la lealtad en su mundo era puramente transaccional. Sin el contrato de Edges, no era un igual. Era un pasivo. Al otro lado de la ciudad, el aire en la sala de juntas ejecutiva de Garrison Holdings era agresivamente estéril. Olía a ozono de las enormes torres de servidores un piso más abajo y al ligero pulidor cítrico usado en la mesa de caoba de 12 metros. Eleanor estaba sentada a la cabecera de la mesa. Hoy no llevaba armadura. Llevaba un sencillo jersey de cachemira sin estructura en un suave color crema. Era infinitamente más caro que el jersey gris que solía llevar, pero el peso se sentía horriblemente similar sobre sus clavículas. Gregory estaba de pie junto a la pantalla digital que destacaba las adquisiciones y liquidaciones de la mañana.
La indemnización de Abernathy ha sido procesada completamente, señora Garrison, dijo Gregory, pasando a una nueva diapositiva. Además, la Administración de Viviendas Corporativas ha confirmado que el señor Pierce ha desalojado las instalaciones. Las cerraduras han sido cambiadas. Ellen miró fijamente los gráficos azules brillantes en la pantalla. Sintió el pesado anillo de sello de platino en su dedo índice. Estaba frío. Presionó el pulgar contra el borde metálico hasta que le mordió la piel, buscando algún tipo de ancla física. ¿Resistió?, preguntó. Su voz era baja, casi tragada por el puro volumen de la habitación vacía. No, señora. El administrador de la propiedad informó que se fue en silencio. Actualmente está sin localizar. Gregory hizo una pausa, una vacilación inusual rompiendo su ritmo perfectamente neutral. ¿Debo hacer que seguridad rastree sus movimientos? Protocolo estándar para un despido hostil. No, murmuró Eleanor. Cerró los ojos. La luz azul pulsante de la pantalla le quemaba el fondo de los párpados. Déjalo deambular. Quería ser un hombre hecho a sí mismo, que empiece de nuevo. Muy bien. Gregory tocó la tableta, borrando la pantalla. Su horario de la tarde está libre. ¿Quiere que organice el coche para que la lleve de vuelta al St. Regis a las 12 a.m.? Eleanor abrió los ojos. El extenso y magnífico imperio que comandaba se extendía bajo las ventanas del suelo al techo. Millones de dólares se movían con su firma. Miles de personas dependían de su asentimiento para mantener sus medios de vida. Tenía un control absoluto y aterrador. Entonces, ¿por qué su pecho se sentía como una caverna vacía? No, dijo Eleanor poniéndose de pie. La silla de cuero soltó un suave y costoso suspiro al dejarla. Necesito que envíe un equipo de limpieza al antiguo apartamento. El contrato de arrendamiento todavía está activo bajo mi nombre de soltera durante otros 2 meses. Empaquen en lo que quede. Done la ropa. Tire el resto. Considere lo hecho. Eleanor caminó hacia las pesadas puertas de cristal de la sala de juntas, sus pasos completamente silenciosos sobre la gruesa alfombra. Se detuvo, con la mano suspendida sobre la manija de acero cepillado. Imaginó el linóleo húmedo, el refrigerador que traqueteaba y el olor a colonia de enebro de Caleb. En realidad, Gregory, cancela el equipo, dijo, sin volverse. Uf, maldita sea, lo haré yo misma. Empujó las puertas. Necesitaba empacar el fantasma de Nora Linwood con sus propias manos. Necesitaba del esfuerzo físico, la realidad táctil de tirar los platos baratos que habían comprado en una tienda de descuentos, las toallas raídas que habían compartido. Si dejaba que alguien más lo hiciera, el miembro fantasma de su matrimonio nunca dejaría de doler. Tenía que cortarlo por completo. Las motas de polvo bailaban en los pálidos haces de luz de la tarde que se filtraban a través de las delgadas persianas del apartamento. Eleanor estaba en el centro de la estrecha sala de estar, con una pila de cajas de cartón aplastadas a sus pies. No se había quitado su cachemira color crema. El aire aquí era pesado, denso con el olor estancado de agua de pasta hervida y el tan metálico polvoriento de los radiadores de zócalo. Estaba completamente en silencio. El refrigerador, el que solía hacerle temblar los dientes, finalmente había muerto por completo. Entró en la cocina. Los papeles del divorcio seguían sobre la isla de imitación de mármol. La tinta se había secado en manchas moradas deformes y borrosas, donde el agua de los pimientos arruinados había empapado. Las verduras cortadas en sí mismas habían comenzado a marchitarse en el suelo, rodeadas por un halo microscópico de moscas de la fruta. Eleanor agarró una bolsa de basura negra debajo del fregadero. El plástico crujió violentamente, un ruido áspero y abrasivo en el apartamento muerto. Empezó por el mostrador. Recogió los papeles arruinados, el cheque de liquidación roto y las verduras enmohecidas en la bolsa. No se detuvo a leer los términos de nuevo. No lloró. Las lágrimas se habían gastado por completo en el suelo de la cocina hace 3 días. Hoy solo sentía un profundo y agotador cansancio. Se movió hacia el baño. Barrió su botella de enjuague bucal medio vacía,
su barato cepillo de plástico y su cepillo de dientes rígido en la bolsa. El plástico tintineó. Se dio cuenta con un sordo punzada de claridad de cuánto espacio había ocupado realmente allí. Trataba este apartamento como una sala de espera, una celda de detención antes de que comenzara su vida real. Un agudo tintineo metálico en la puerta principal destrozó el silencio. Eleanor se congeló, la bolsa de basura pesada en su mano. El pomo de la puerta giró violentamente. Se atascó, golpeando el cerrojo que había cerrado instintivamente detrás de ella. Luego hubo un golpe pesado y desesperado contra la madera barata, seguido de una voz que sonaba como lona rasgada. «Nora, Nora, por favor, sé que estás dentro». El portero dijo que subió una mujer, Caleb. Eleanor cerró los ojos. Sus dedos se apretaron alrededor del cuello de la bolsa de basura hasta que le dolieron los nudillos. Consideró ignorarlo. Podría volver al dormitorio, ponerse los auriculares y esperar a que se rindiera. Él no tenía llave. Él ya no tenía derechos aquí. Pero esconderse era lo que hacía Nora. Eleanor Garrison no se escondía detrás de puertas cerradas. Dejó caer la bolsa. Cayó sobre el linóleo con una bofetada pesada y húmeda. Caminó por el corto pasillo. Su postura se enderezó, tirando del manto invisible de su herencia fuertemente sobre sus hombros. Ella giró el cerrojo y abrió la puerta. Caleb casi tropezó en el pasillo. El deterioro físico era asombroso. El hombre que había estado en su cocina hace 72 horas irradiando arrogancia y ropa seca cara había desaparecido por completo. Su ropa estaba arrugada y manchada de agua sucia. Su cabello estaba caótico, erizado en ángulos extraños. Pero fue su cara lo que le apretó el estómago. Su piel estaba cenicienta, la piel alrededor de sus ojos morada con cansancio. Olía a sudor frío, lluvia rancia y pánico crudo. La miró, su pecho jadeando. Miró la cachemira color crema, los pendientes de diamantes en sus orejas, la placa fría y plana de sus ojos. Buscaba a su esposa y no podía encontrar ni un rastro de ella. Nora, respiró el nombre, atragantándose en su garganta como una espina de pescado. Eleanor, corrigió en voz baja. No levantó la voz, no lo necesitaba. ¿Qué quieres, Caleb? Estás invadiendo propiedad privada. Se llevaron todo, tartamudeó, ignorando su corrección, dando un paso más. La desesperación emanaba de él en oleadas. Abernathy me despidió, me puso en la lista negra. Mi contrato de alquiler fue revocado, mis cuentas bancarias. La empresa tenía una cláusula de recuperación automática para mi bono de firma. No tengo nada. Pasé la noche en un motel cerca del aeropuerto. Soy consciente de las consecuencias mecánicas y mecánicas de una congelación de contrato de Aegis, dijo Eleanor. Su voz era clínica. Es un protocolo de reestructuración corporativa estándar. «Deja de hablar así», gritó de repente Caleb, su voz quebrándose violentamente. El eco rebotó en el papel tapiz descascarado del pasillo. Extendió la mano, flotando a unos centímetros de su hombro, aterrorizado de tocarla realmente. «Por favor, Nora, para. Cometo un error. Estaba ciega. Estaba estresada. La sociedad me estaba volviendo loca. Jocelyn no significó nada. Solo fue una palanca. Estaba intentando construir una vida para nosotros». «Para nosotros», repitió Eleanor. Un agudo ladrido sin humor escapó de sus labios. Fue un sonido terrible. «No insultes mi inteligencia, Caleb. No construiste nada para nosotros. Me usaste como un taburete. Me querías pequeña, callada y luchando porque te hacía sentir enorme. Me entregaste los papeles del divorcio porque mi falta de ambición era un lastre para tu imagen». Caleb se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Lágrimas gruesas y humilladas se acumularon en sus ojos enrojecidos. «Te amé». «Amabas una fantasía», replicó, dando un firme paso hacia el umbral, obligándolo a retroceder hacia el pasillo. «Amabas a una mujer que no existía. Amabas a una sirvienta con la que podías acostarte. La trágica ironía, Caleb, es que la mujer a la que tiraste, porque no era lo suficientemente buena para tu mundo, era dueña del terreno sobre el que lo construiste. Por favor,
suplicó, su voz cayendo en un lastimero sollozo húmedo. Se encorvó contra el marco de la puerta, sus piernas temblando. Por favor, arréglalo. Sé que puedes hacerlo con solo una llamada. Devuélveme el apartamento. Dame una referencia. Me iré de la ciudad. Nunca te molestaré de nuevo. Simplemente no me dejes con nada. Eleanor lo miró. Buscó en su pecho una chispa de piedad, un rescoldo persistente del profundo amor que había albergado por él durante 5 años. No encontró absolutamente nada. El vacío era completo. Cuando me diste ese sobre, dijo Eleanor en voz baja, me dijiste que llamara a tu abogado si tenía preguntas y que no te llamara. Sostuvo su mirada mientras la finalidad de las palabras se hundía en su mente aterrorizada. Mi oficina privada se encarga de todas las quejas externas, señor Pierce. No vuelva aquí. Dio un paso atrás y cerró la puerta. La madera barata encajó perfectamente en el marco. Giró el cerrojo. La cerradura hizo clic con una finalidad metálica pesada que resonó por el apartamento vacío. No miró por la mirilla. Simplemente volvió a la cocina, cogió la bolsa negra de basura y reanudó el desmantelamiento de su propio fantasma, dejándolo solo al otro lado de la puerta. 6 pesadas bolsas negras de basura se alineaban en el estrecho pasillo a las 3:00. Eleanor se apoyó en el marco de la puerta, su respiración ligeramente agitada, una fina capa de sudor enfriándose en su cuello. Su suéter de cachemira color crema estaba arruinado, manchado de polvo grisáceo y una marca de grasa vieja de la estufa. Su espalda baja le dolía con un sordo y rítmico malestar. No había pedido ayuda. Había fregado las juntas, vaciado los armarios y empaquetado 5 años de una vida fabricada con sus propias manos ampolladas. Volvió a entrar en la cocina vacía. El eco de sus botas sobre el linóleo sonaba violentamente fuerte, sin la alfombra barata para absorber el ruido. Se detuvo en la isla. La superficie estaba perfectamente despejada, fregada con lejía que le quemaba los senos nasales. Metió la mano en el bolsillo y sacó la sencilla alianza de plata. Se sentía ligera, barata. La colocó exactamente donde había estado el sobre de Manila. A su lado, puso las 2 llaves de latón de la cerradura. No dejó ninguna nota. Ya no quedaba absolutamente nada que decir. Eleanor cogió su pesado abrigo de cachemira de la única silla que quedaba, se lo echó al brazo y salió. Cerró la puerta con llave por pura costumbre, dejando las llaves dentro, sellando así la tumba. Al salir a la calle, el Maybach negro esperaba. Su motor ronroneaba con un zumbido bajo y costoso. Se deslizó en el asiento trasero de cuero. El olor a coche nuevo y cedro la envolvió. Al aeródromo. Gregory, dijo en voz baja, apoyando la cabeza contra el cristal tintado. A kilómetros de distancia, la lluvia se había mutado en un aguanieve mordaz y abrasivo. Caleb estaba sentado en un reservado de un restaurante abierto las 24 horas en el límite absoluto de la ciudad. Las luces fluorescentes del techo zumbaban con una frecuencia aguda y exasperante que le taladraba directamente la migraña que le pulsaba detrás de los ojos. El asiento de vinilo estaba rasgado, despegado, con espuma amarillenta que arañaba sus pantalones húmedos. Miró fijamente una gruesa taza de cerámica de café negro. Una fina película iridiscente de aceite flotaba en la superficie. Olía a plástico quemado y a pozos viejos. Hace una semana, si un barista le hubiera dado una taza como esa, habría exigido un reembolso y habría hablado con un gerente. Ahora, rodeaba con sus dedos fríos y temblorosos la cerámica solo para absorber el calor en sus huesos. ¿Quiere tarta con eso, Hannah? Caleb levantó la vista. Una camarera con una etiqueta descolorida que decía Brenda estaba sobre él, sosteniendo una cafetera manchada. Masticaba un trozo de chicle con un movimiento rítmico y mecánico de mandíbula. No parecía impresionada por su traje arruinado. No le importaban sus horas facturables ni su handicap de golf. Solo veía a un hombre desesperado y mojado ocupando un reservado durante la hora punta de la cena. No, graznó Caleb. Se aclaró la garganta, intentando encontrar su voz. Solo la cuenta, por favor. Sacó la cartera del bolsillo, extrajo un billete arrugado de $5
y lo dejó sobre la pegajosa mesa de formica. No tenía suficiente para dejar propina. Salió del reservado, con las piernas rígidas y pesadas. Salió a la aguanieve. No tenía destino. Su red corporativa había tratado sus correos electrónicos frenéticos como un virus, eliminándolos sin respuesta. Su casero había cambiado las cerraduras. No tenía crédito, ni activos líquidos, y una reputación que se estaba quemando hasta las cenizas en los mismos círculos en los que había vendido su alma para entrar. Vio pasar un autobús urbano, salpicando aguanieve gris sobre la acera. Se dio cuenta con un terror aplastante y asfixiante de que era completamente invisible. La ciudad no se preocupaba de que se hubiera ido. Ya se había cerrado sobre su cabeza como agua. 6 semanas después, el aire en Zurich era fresco, mordaz y olía ligeramente a humo de leña y pino. Eleanor estaba de pie en el espacioso balcón de piedra de la sede europea de Garrison, contemplando las oscuras y gélidas aguas del lago. Llevaba un pesado abrigo de lana a medida en gris carbón, con el cuello levantado contra el viento. Sostenía una tableta en sus manos enguantadas, desplazándose por las proyecciones trimestrales. El contrato de Aegis se había transferido sin problemas a una nueva firma, más hambrienta, que sabía que era mejor no hacer preguntas. Abernathy & Company estaba perdiendo socios junior, intentando desesperadamente detener la hemorragia financiera. Caleb Pierce era un fantasma, un pequeño error de redondeo en el gran y amplio libro de su vida. No se sentía triunfante. No había alegría cinematográfica ni arrebatadora en su pecho. En cambio, solo se sentía increíblemente sólida. La junta está lista para sus comentarios finales, señora Garrison, dijo Gregory, saliendo al balcón. Permaneció a una distancia respetuosa, un guardián silencioso de su reino restaurado. Gracias, Gregory. Entraré enseguida. Eleanor apagó la pantalla de la tableta. Se miró las manos. La fina y pálida línea en su dedo anular finalmente se había desvanecido, expuesta al duro sol alpino. La ampolla en su pulgar por fregar el suelo del apartamento había sanado hasta convertirse en un callo diminuto e imperceptible. Había sobrevivido a su propia estupidez. Había sobrevivido a Nora. Respiró hondo el aire gélido, sintiendo cómo se expandía en sus pulmones, limpio y agudo. No echaba de menos el olor a enebro. No echaba de menos el refrigerador ruidoso. Retrocedió hacia las pesadas puertas de cristal, deslizándose detrás de ella, sellando el frío, y caminó hacia la sala de juntas para dirigir el mundo que finalmente había decidido reclamar. ¿La silenciosa y aplastante represalia de Eleanor te ha puesto los pelos de punta? A veces, la forma más ruidosa de destruir a alguien es simplemente irse y dejar que se ahogue en las consecuencias de su propia arrogancia. Si te ha encantado esta historia de poder, traición y fuerza silenciosa, dale al botón de me gusta y comparte este video con alguien que aprecie un regreso despiadado y sensato. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nunca nuestras apasionantes historias de audio. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Eleanor? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Gracias por ver y hasta la próxima.